Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? Súper bien, ¿y usted? Bien, Steven, gracias. Bueno, les recuerdo, por favor, dentro de lo posible, que por favor activen sus cámaras por recomendaciones de la universidad. eh, es preferible que tengan las cámaras activadas durante las clases. Vamos a dar un par de minutos para admitir algunos y algunas de las compañeras y los compañeros que están entrando en este. No, pasado no. El pasado fue asincrónico. Por eso los pusimos a leer el discurso del método. Fue asincrónico. Sí, fue asincrónico la semana pasada. Entonces, No, ya tuvimos una clase con ellos. yo creo que La semana una pasada. clase de Correcto, pero hoy vamos a ver las características. lo que ocurre es que No, yo que, bueno, Luis, es que, permítame un segundo, por favor. es que la primera lección Bueno, disculpen que estábamos acá poniéndonos de acuerdo el profesor y yo en algo. Al final de la clase les voy a mandar un texto también para la siguiente semana. em, y en el grupo yo los busqué y creo que todos y todas ya están en mediación virtual. ¿Han tenido algún problema ustedes para estar en mediación o para entrar a mediación o algo similar? A mí antes me aparecía perfectamente, pero desde que hace poquito en realidad me dejó de aparecer, no aparece ni en mediación uno ni en mediación 2 ni en pasados, ni presentes, ni futuros. Y en el grupo de que tenemos sin profes lo consulté y sí, creo que a la mayoría no nos sale.
Aquí en este grupo, a la mayoría no le sale lo de mediación. Sí, a mí tampoco me Sí, a mí aparece el tampoco curso se de me mediación. sale. A mí tampoco. A mí tampoco me sale. Qué extraño. Bueno, van a tener que llamar a Metix porque nosotros ayer, don Luis y yo nos dedicamos a buscar que todos estuvieran en la lista de mediación y efectivamente los tengo a todos, entonces me despreocupé por ese lado. No porque pues, estemos trabajando en mediación, ustedes saben cuál es el método para trabajar acá, sino por WhatsApp, pero sí porque cuando ya vamos a tener que poner las notas, si nos las piden por mediación, entonces no vamos a poder poner las notas de todos y todas. Entonces, mi recomendación es, los que no pueden entrar a mediación en este curso particularmente, que llamen a Metix y les digan que ya los profesores revisaron, que ustedes están incluidos ahí en el grupo, los 45 que están en el grupo y que aún así ustedes no encuentran el curso en el entorno, que cuál razón les dan y que cómo pueden solucionarlo, si me hacen el favor, porque sí es necesario que lo hagan. Disculpe, es que yo busqué de nuevo el curso y lo que me aparece es que no está disponible para estudiantes. Entonces yo creo No, que ninguno podemos entrar, tal vez haya alguna configuración de que no o lo sea, podamos. ninguno. Aquí, ¿quiénes pueden entrar a Metix? Ninguno, ninguno, ninguno. O ninguna. Bueno, entonces vamos a tener también que llamar nosotros, pero ustedes también llamen a Metix porque en realidad lo que nos preocupa es la cuestión de la nota. O sea, pero yo oí a Santiago, a Henry, que sí tenían problemas, a Amanda, y los demás se quedaron callados y calladas. Es que sí pudieron entrar o no pudieron entrar, definitivamente. Yo no Yo puedo no entrar. Yo no pude. No, Acabo de intentar y yo no pude. sí, yo igual. Sí, no, yo tampoco. No, yo tampoco. No, yo tampoco. Ok, bueno, entonces vamos a hablar con el encargado en humanidades para ver por qué ustedes no están pudiendo entrar ahí a mediación y que lo arreglen porque sí están inscritos en el grupo. Nosotros ayer los verificamos y todos y todas están listos para que estén todo bien en mediación. Pero bueno, igual, de todas formas, no se preocupen por mediación, como les digo, nada más que por el hecho de la nota al final. Entonces, ay, permítanme un segundo que se me cerró esto. Ok. Eh, al final es simple y sencillamente para el hecho de la nota. Ahora nosotros vamos a mandarle un mensaje ahí a la gente de humanidades para ver por qué será que ustedes no están pudiendo entrar. Bueno, entonces nos vemos al final de la clase y les Perdón, Ajá, sí, me Manuel. esto, es que yo el día que de la primera clase sí pude entrar y todo, pero ahora igual que los compañeros ya no me aparece. Y lo busco y tampoco no me aparece. Ok, en mediación 2 estás, Emanuel. Creo que sí, voy a verificar, pero sí yo había revisado y ya no me aparecía. Ok, yo voy a hablar con don Randall para ver para que nos ayude con eso. Y también voy a llamar a Metix mañana para ver por qué no están pudiendo ingresar ustedes. De todas formas, también, si les pide un password, es 123 por aquello, ¿ok? Para que lo anoten por ahí. Muy sencillo. 123. Sí, estamos entendidos y entendidas con eso. Sí. Gracias. Ya. Bueno, les dejo con el profesor. Buenas tardes, ¿me oyen bien? Sí, Profe, profe. se escucha. Bueno, entonces vamos a empezar la clase. Tal vez recordarán que estuvimos hablando en la primera sobre Renato Descartes, eh, el filósofo francés que nació en 1596 y murió en 1650. Hoy vamos a repasar algunas cosas de las que ya hemos hecho mención y pasar a otras o subrayar algunas de estas normas que propuso Descartes
en su método. Les hemos recomendado como lectura una obra pequeña que se llama Discurso del Método, pero también, para que ustedes sepan, hay una obra de mucha importancia para conocer el pensamiento de Descartes, que son las reglas para la dirección del ingenio. Por supuesto que hay otras obras de Descartes, como los Principios de Filosofía, que son muy importantes, pero desde el punto de vista nuestro de conocer los fundamentos de la teoría del conocimiento de Descartes, bastaría con esa referencia de estas dos obras, el Discurso del Método y las reglas para la dirección del ingenio. Me parece haberles dicho que la tendencia del espíritu racional del hombre es ya de manera natural hacia una judicación, o sea, a una capacidad de juicio, capacidad de juicio, sólida y verdadera. Y que Descartes desarrolla toda su teoría partiendo de la duda. Es lo que se llama la duda metódica. O sea, la duda como base del método que él propone. Esto debe conducir siempre, según Descartes, a lo que él llama la pureza de la mente. Este principio lo pueden subrayar, esto de la pureza de la mente, porque es algo que se va a mantener en la historia de la filosofía desde el siglo XVII, en que está él, al siglo XX, en que uno de los más grandes, tal vez el más grande filósofo del siglo XX, fue Edmundo Husserl. Se escribe con H y doble S, Husserl, R-L, al final Husserl. Husserl es el creador del método que se llama fenomenología, o sea, el estudio sistemático de los fenómenos en general, los fenómenos de cualquier nivel de realidad. Un fenómeno, pues, es una manifestación, algo que se hace presente. Igual que cuando en fútbol decimos Messi es un fenómeno, porque destaca, se hace presente, sobresale respecto a todos los demás. Y les menciono esto de la fenomenología de Husserl porque el método que propuso Descartes es tan importante que se mantiene, ya les digo, aproximadamente 400 años hasta el siglo XX. Y Husserl, pensador alemán de origen judío, consideró, y lo dice en una obra que se llama Meditaciones Cartesianas, que su método viene a ser como la culminación, el desarrollo definitivo de el cartesianismo. Cartesianismo es la teoría de Descartes. ¿Qué? ¿No me están oyendo? Sí, lo escucho. Bueno, entonces, ojalá que todos me estén oyendo y que el cartesianismo, como digo, se llama a la teoría general o las teorías, porque tiene varias, pero la que más nos interesa es la teoría del conocimiento, en donde propone, en primer lugar, la duda metódica, o sea, poner en cuestión, dudar de todas las verdades que nosotros estábamos ingenuamente aceptando como si fueran verdades absolutas, sin ninguna duda, completamente claras. Él propone como base para decidir que una verdad es indudable, incuestionable, o sea, que
esa condición deseable siempre de indubitabilidad, o sea que no se puede dudar de ella, cuando tiene como base una idea clara y distinta. Entonces, esa claridad y distinción eidética, o sea, de una idea, eidético es un adjetivo derivado de eidos, que significa en griego idea, por si acaso, por si se la encuentran o ahora tal vez les parece rara. Eidético es simplemente lo que tiene una condición de idea. Entonces, cuando una idea es precisa, bien definida, claramente entendida por el entendimiento humano, para Descartes tiene esa condición deseable siempre de indudable, por tanto que no se puede dudar en ella. Pero él buscó, para empezar, principios o ideas de las que no cabe ninguna duda. Y por eso ha sido famosa la frase que tal vez ustedes por el colegio en alguna ocasión la oyeron decir, de pienso, luego existo. Esto pues siempre me ha recordado mis cursos en Madrid, mi época de estudiante, cursos de psiquiatría, en que una vez, a ver qué hubiera hecho Descartes en este caso, de que siempre llevaba a todas las clases un enfermo mental para analizarlo y llevaron en una ocasión un esquizofrénico que al preguntarle al catedrático que quién era él o qué nombre tenía, dijo, yo no soy, estoy muerto hace 3 meses. Pues eso, por supuesto, es una afirmación típicamente esquizofrénica y irracional porque contradice el principio que exigía Descartes de pienso, luego existo. O sea que Descartes lo que quería decir es que él comprobaba que no podía de ninguna manera dudar de que existía porque estaba pensando. Sin embargo, ese esquizofrénico dijo todo lo contrario. No sé qué, me gustaría saber qué pensaba alguno de ustedes que le hubieran dicho ustedes a ese esquizofrénico, sin mencionar a Descartes, claro está, de que en qué se basaba él para afirmar que no existía, que había muerto hacía 3 meses, si él estaba hablando y estaba pensando. Por lo tanto, ese esquizofrénico no tomaba en cuenta el principio tan evidente para Descartes, o sea que el caso de ese esquizofrénico es que era más dudoso que el mismo Descartes. Recuerdo que el catedrático le preguntó, ¿cómo afirma usted eso? ¿Por qué sabe usted eso? Y el esquizofrénico lo que dijo, porque sí, porque yo lo sé. Por supuesto que desde el punto de vista epistemológico, o sea, de un conocimiento racional de la ciencia, pues eso no es ningún argumento, porque es una redundancia, un querer demostrar algo por sí mismo sin recurrir a ningún medio argumental. Todas las verdades, según Descartes, que tengan esa condición de indudables son absolutamente ciertas. Solo lo absolutamente cierto, desde el punto de vista de una razón universal, puede considerarse como verdadera. Todas las demás que no tengan esa condición absolutamente clara y definida, no pueden considerarse para Descartes como verdades. Por tanto, el principio, esto es lo que se llama principio de certeza. Principio de certeza. Idea clara y distinta que conduce a la indubitabilidad, o sea, a lo indudable.
si ustedes reflexionan sobre la palabra evidencia, que viene del latín, es una palabra hermosa que tenemos en nuestro idioma, evidencia. No sé si le puedo preguntar a Emanuel González, que en otra ocasión le he solicitado su opinión. Para vos, Emanuel, ¿qué es la evidencia o lo evidente? Estoy totalmente seguro que todos ustedes saben. Si alguien dice, bueno, es que eso es evidente, y uno sabe muy claramente qué significa. Si me estás Sí, oyendo. sí, sí. De lo evidente, como la palabra uno lo comprende, es que es algo que se da por hecho, o sea, que hay certeza de que es cierto y que existe. En el caso de que es evidente, por ejemplo, que existimos, es algo evidente, es algo que se da por hecho. Ujú. Y se da por hecho porque nuestra conciencia está detectando, con el pensamiento está detectando nuestra existencia. No podemos dudar de que existimos porque somos conscientes de estar pensando. Es eso, ¿no? Emanuel. Exactamente, porque como vos argumentas, no podemos pensar si no existimos, entonces es evidente que existimos. Es algo que se da por hecho que es así. Muy bien, y entonces pues lo que quería era recordarles la etimología. La etimología es el estudio del origen esencial de un significado, una palabra. Etimología de una palabra es retroceder hasta el origen en que esa palabra fue inventada y con el significado original que tuvo. Y la etimología de evidencia es una analogía respecto a el conocimiento visual. O sea, lo evidente, ex videor, si quieren lo ponen entre paréntesis, ex videor. Desde videor en latín es un verbo deponente que significa ver, de donde viene nuestro verbo ver, de ahí lo visual. Entonces, digo que es una analogía porque los conocimientos se ayudan enormemente con el principal de nuestros sentidos, que es la vista, y con los otros sentidos también los sentidos nos dan elementos de la realidad exterior para que nosotros tengamos pensamientos sobre ellos. Pero el más importante, desde luego, es la vista. Y entonces, tendemos a considerar siempre el principio de que lo que la vista nos dice es verdadero, porque lo estamos viendo. No podemos dudar de lo que vemos, a no ser que lo que estemos viendo, como en el caso de las alucinaciones de enfermos mentales, ¿verdad? Que lo que estemos viendo no sea real, sea imaginario o no sea algo que tenemos enfrente de nuestra vista. Pero en condiciones normales, incluso cuando estamos estudiando algo con algún compañero o compañera, y le preguntamos, ¿lo ves bien ahora? Estamos queriendo decirle que si lo entiende, ya, aplicando el verbo ver. Ver es una actividad ocular y podemos ver algo sin conocerlo porque no tenemos el concepto adecuado para ello. Esto es muy importante. Entonces, claridad, determinación en un concepto, en una idea, verlo de manera distinta, indudable, es lo que pide Descartes para las verdades.
Las verdades no pueden tener ninguna oscuridad, tienen que ser absolutamente elementales. Por eso me interesa que subrayen que la filosofía de Descartes fue calificada de racionalismo. O sea, Descartes se sitúa en la racionalidad pura, sin oscuridad alguna, que captamos por una visión racional, también estimulados por una visión visual, ¿ya? Para aplicar una redundancia en lingüística, una visión, porque como hay visión visual, visión ocular, perceptiva, y visión racional, ¿ya? Por analogía, la verdadera evidencia, aunque nos ayude la percepción visual, es racional. Esto, sinceramente, paro un momento para ver si ustedes lo entienden bien, porque son dos planos, el de la visión ocular, perceptiva, sensible, y el de la visión racional, que es cuando captamos o tenemos el concepto o la idea correspondiente a lo que vemos. Porque muchas veces vemos cosas que no son, o sea, que no sabemos qué son. Por más que veamos algo que no conocemos, y tal vez si lo desarmamos tampoco sabemos qué es, porque no tenemos el concepto correspondiente, por más que lo miremos de todas las distancias y nos lo restreguemos por los ojos, no sabemos qué es. Entonces, el mismo Emmanuel, ¿qué piensa de esto? Estoy diciendo que esto es lo que se entiende por analogía, que Descartes la utilizó mucho, y desde luego la evidencia lo demuestra, porque evidencia es ante todo, en un primer plano, evidencia es lo que claramente percibimos con los ojos. Pero en definitiva, la claridad es cuando captamos lo que la cosa que hemos visto es. Quisiera saber si ustedes me entienden esto, que es muy importante para captar. Yo comprendo lo que usted me está diciendo como, digamos, como usted dice, ver, le voy a poner la analogía que muchas personas usan, el que no sabe es como el que no ve. Entonces, podemos estar viendo un objeto y si no conocemos realmente sobre él, podemos estar viendo algo que está mal, pero no lo notamos porque simplemente no conocemos y no sabemos sobre ello. Entonces, no solo es necesario ver físicamente, por decir así, sino también comprender ese objeto, estudio, lo que se esté observando, por decirlo así. Está muy bien, y esa frase que sí, que yo le he oído también mucho, el que no sabe es como el que no ve, porque si no se sabe lo que se ve, por más que lo miremos, no vamos a saber qué es hasta que logremos investigar qué es. Y entonces ya no solo lo vemos con los ojos, sino que lo vemos, ahí está la analogía, lo vemos racionalmente, porque captamos o elaboramos el concepto que corresponde a lo que hemos visto mucho. Entonces, para avanzar un poco más dentro de esta metodología, que es ante todo búsqueda, la metodología que propone Descartes es búsqueda de la verdad. Y la verdad para Descartes tiene que ser evidente. Y ya hemos dicho que la palabra evidente pues es analógica porque es, por la etimología de la palabra, es lo que vemos con claridad. Y constantemente estamos pasando de un plano visual a un plano racional cuando le preguntamos a alguien, ¿ves el asunto? Lo que estamos diciendo que si lo ve es que si lo entiende.
no es un ver ocular, sino un ver racional. Por eso les acabo de decir que la metodología de Descartes es un racionalismo puro, que trata de que no se contamine con impurezas sensoriales. Porque desde luego los sentidos nos engañan, son imprecisos, nos dan los elementos para luego enjuiciarlos y tener razonamientos, deducciones, argumentos, y todas esas son funciones racionales. La vista no nos permite razonar, pero nos da los elementos para que la razón que tenemos, universal, logre entender, conocer lo que vemos. Y no solo lo que vemos, sino lo que sentimos con todos los demás sentidos. También exige Descartes algo que ha resultado ser de un valor pedagógico universal, que ustedes lo habrán oído en la escuela, en el colegio, o por lo menos lo han aplicado los maestros y profesores. Es algo muy conocido de la metodología, que se debe empezar por lo más simple, de lo más simple a lo más complejo. Y eso en todos los campos es recomendable. Incluso en matemáticas, que a todos nos ha costado mucho toda la vida, se dice que mientras uno vaya entendiendo cada peldaño, puede llegar a la alta matemática, entendiéndolo todo, pero si hay un peldaño que quedó oscuro, vamos flaqueando, cojeando para ir para arriba y no vamos a entender verdaderamente todo el andamiaje, la armazón jerárquica de las matemáticas. Pero ya les digo, en todos los campos se recomienda pasar de lo más simple, en cualquier estudio, en el estudio de los idiomas, por ejemplo, se parte de las frases más elementales y de los elementos gramaticales, ya a los textos verdaderamente complicados. Y es una recomendación que viene. Y debe haber orden. Orden jerárquico. Tal vez, por si acaso, no tienen muy claro esto de, porque el concepto de orden todos lo entienden, pero orden jerárquico es el que reconoce una estructura de niveles, como una escalera. También a veces se dice gradación, o sea, diferentes grados o diferentes peldaños. Y hay que respetar la estructura de esos peldaños hasta llegar al punto más alto, que es como una síntesis de todo lo anterior. Para un momento, porque esto me interesa mucho, esto de la jerarquía que exige Descartes en los conocimientos. Orden, disposición y, como digo, jerarquía. Una palabra esplendorosa de raíces indoeuropeas, pero bueno, ahora no nos vamos a meter con lingüística. Pero la palabra jerarquía, el Estado es una jerarquía de niveles de autoridad. Es una de las definiciones que podríamos dar del Estado. Desde el jefe de Estado, que es el punto más alto, al más humilde policía, que es autoridad. El Estado es siempre o debe ser reconocido así como una escalación, una gradación de autoridad, desde lo más simple, lo elemental, a lo más fuerte, que sería el jefe del Estado, en cualquier organización política. Entonces, jerarquía, a ver si le pedimos opinión a Marigina, si nos está oyendo, Centeno. Sí, profe. O sea, que explique qué es lo que yo entiendo por jerarquía. Ajá, sí.
para repasar con sus palabras esto, que es muy importante en Descartes. Bueno, Ok. y pues, Ajá. Lo que yo entiendo de jerarquía es como colocar, bueno, depende de lo que se esté ordenando, ¿verdad? Por orden de importancia. ujú. Eh, sí, pero no sé, tal vez le falta algo a tu explicación. Si volvés a repetirme eso, a ver si, porque me pareció que le faltaba un elemento importante de lo que se entiende por jerarquía y con los ejemplos que yo puse, por ejemplo, del Estado. La Ok, autoridad. puede ser, a lo que me refiero es, o sea, colocar algo, ordenar algo, según el grado de importancia. Puede ser como en una empresa, o sea, Ajá, está el jefe, que es el que ujú, tiene mayor importancia, y ya ujú. los empleados conforme estén, ¿verdad? Sí, que tienen poder también, alguna dosis, digámoslo así, alguna, algo de autoridad, pero en diferentes grados. Sí. Una escalación, una gradación. Estas palabras, escalación, gradación, son sinónimas perfectamente de esto que acaba usted de explicar como jerarquía. Y el conocimiento también, desde los más elementales, y él propuso como un primer elemento o principio, pienso, luego existo, que es lo más sencillo que hay, pero que es básico. Hasta los conocimientos más altos, más complicados, pero que sí siguen teniendo esa claridad elemental, para Descartes los podemos considerar como verdaderos. Por tanto, este es un principio de verdad. Es lo que se llama también un principio de certeza y que debe entenderse como el principio que exige la condición de indubitable, o sea, indudable que tiene algo, de que no podemos de ninguna manera dudar de ello. Y que eso es lo que hace un momento hablábamos con Emanuel de lo que se también pues entiende por, eh, por certeza, por verdad absoluta, principio de certeza, el principio de claridad y distinción, y que lo que tenga esa condición es siempre indudable y que se toma como base para otros conocimientos. Estamos en terreno firme cuando nos basamos en una verdad absoluta de la que no podemos dudar. También pidió Descartes como otra norma. Bueno, él reconoce, hay que reconocerle a Descartes la genialidad porque el concepto de intuición es bastante moderno, se le dio más importancia mucho tiempo después de Descartes, ya en el siglo XX con Husserl, lo de la intuición. Y la intuición que ustedes saben que incluso hay varias clases de intuición, yo no hay tiempo para explicarles cada una, pero piensen, por ejemplo, en que se habla de que las mujeres tienen más intuición que nosotros los hombres en algunos aspectos, no en todos. Intuición femenina. La palabra intuición también a veces se emplea en otro término. El mundo de la intuición, hay autores que consideran el mundo de la intuición como el mundo perceptivo y eso a mí me parece que más bien confunde. Pero intuición ante todo es perspicacia, sagacidad, o sea, capacidad de penetración en la esencia de algo. Tomen en cuenta esa definición que acabo de darles de intuición. Y Descartes considera que la intuición es la que capta una idea básica para él, absolutamente clara, debe estar sometida a una gradación, a diferentes grados de complejidad, desde lo más elemental a lo más complejo. Y que tenga esa
complejidad de intuiciones en diferentes grados tengan relación entre sí. Por tanto, Descartes exigía orden y sistematismo, o sistemas, si prefieren hablar así. Y que entonces sugiere, como un principio, el sometimiento de las verdades a una seriación, a ponerlas en fila como una cadena de eslabones bien conectados entre sí. Y el hábito, hay que adquirir el hábito de distinguir los objetos simples de los complejos. Él propone la intuición que capta en general la esencia de algo y el análisis que se mete en ese algo para analizar todas sus condiciones internas. Por tanto, anoten ustedes que Descartes propone la síntesis intuitiva y el análisis de los elementos que integran esa síntesis. O sea, el análisis viene después de la intuición. Se capta la esencia de algo y luego analizamos esa esencia por dentro para ver cuáles son los elementos que lo integran. También pide que en la seriación, que es una cadena, no haya saltos arbitrarios de un nivel a otro. O sea, algo así como que recorriendo la cadena no debemos saltarnos ningún eslabón para tener la seguridad de que vamos a llegar a una síntesis verdadera y completa. Por tanto, Descartes era muy partidario de la inducción. Tal vez ustedes no han estudiado en el colegio la inducción, pero bueno, ahora yo creo que debemos distinguir para que ustedes lo tengan ahí presente. La inducción es un proceso que va de lo particular a lo general y que de esa manera es el método que se ha usado siempre en las ciencias. Analizar casos hasta enunciar una ley, una norma. Sí, este caso, el otro. Por ejemplo, a veces se pone como un ejemplo muy claro el principio de la química que dice que todos los metales son dúctiles, o sea que son buenos conductores de la electricidad. Es una generalización porque se han observado siempre el hierro, el oro, el cobre, los metales en general, y no hay necesidad de recorrer todo el universo a ver si todos los metales son buenos conductores de la electricidad. No hay ninguna necesidad. Entonces generalizamos. Pero en todos los campos tenemos lo mismo. Esto es también lo que ya desde Aristóteles se llamó la abstracción. Desde la niñez vemos que es un árbol el que está ahí en el patio, vemos otros árboles de diferentes especies. Y si alguna vez nos llevan a Japón y la mamá nos dice, ¿qué es eso que está ahí? Y estamos viendo enfrente un árbol que nunca hemos visto porque solo está en Japón, diríamos simplemente que lo que está ahí es un árbol. Porque tenemos el concepto de árbol que vale para todas las clases de árboles y de individuos arbóreos que hay en el mundo. Eso es, o sea, todos los conceptos, podríamos decir que en ese sentido, que tenemos, son inductivos,
porque nos conducimos por experiencias a diferentes casos y la inteligencia humana siempre está generalizando. Entonces, desde que empezamos a percibir algo, estamos ya generalizando, porque después vemos otra cosa muy parecida y vamos clasificando aquellas otras cosas muy parecidas como pertenecientes a la misma esencia, que es el concepto de árbol, de mesa, de cuchillo, de arbusto, de casa, de lo que sea. De todas esas cosas tenemos conceptos que los hemos ido elaborando por abstracción. No sé si van apuntando algo o si me estoy acelerando demasiado. Me interesa saber a ver cómo vamos en esto. Y el origen. ¿Sí? Está bien. Está bien. Está Bueno. bien, sí, sí. Bueno, entonces, ahí está lo de la seriación. También, bueno, tengo que decir que la inducción, como se complementa con la generalización, podemos ver claramente, entender claramente, que la inducción es complementaria, siempre compañera, de la deducción. Porque la generalización es una deducción. ¿Qué es deducir? Bueno, es inferir, pero la palabra inferir es hasta más rara, ¿eh? Y significa lo mismo, deducir. ¿Y qué es deducir o inferir? Derivar una verdad de otra. O sea, deducimos, llegamos a la conclusión, si ustedes quieren hablar así, de que generalizar es deducir. Deducimos que hay una ley general de la química que enseña que todos los metales son buenos conductores de la electricidad porque todos los metales que se han conocido han demostrado ser en diferentes grados, ¿verdad? Pero muy buenos conductores, unos más que otros por la estructura atómica, pero buenos conductores de la electricidad. Entonces, inducción y deducción. ¿Y qué es la deducción? Bueno, es derivar, una derivación. Pero también se caracteriza la deducción como un procedimiento racional que va de lo universal a lo particular. Y entonces, la universalización, o sea, la generalización de que todos los metales del mundo tienen que ser buenos conductores de la electricidad. No sé si por ejemplo, Diego Acosta, si no le molesta hablar en este momento, si alguien te dijera, mira, estás diciendo Sí, que... sí, sí, profe. Sí, aquí lo escucho. Bueno, que alguien te dijera, mira, pero hay un discutidor que quiere ponerte en apuros, te digo, pero yo no creo. ¿Cómo vas a asegurar que todos los metales son buenos conductores de la electricidad? ¿Y qué pasa si un astronauta se encuentra en Marte un metal? ¿Qué le dirías? Un metal que no es buen conductor de la electricidad y lo prueba ahí, lleva un cargador y nota que no transmite la electricidad o que la transmite mal o a medias o muy turbiamente. ¿Qué le dirías? Profe, pues en ese caso, primero le preguntaría qué es lo que encontró, porque si no es conductor, en lugar de cambiar toda la definición de los metales, más bien clasificaría eso que el astronauta encontró como no metal. Perfecto. Porque Perfecto. al no conducir, entonces no cabe en la definición de metal. Muchachos.
Perfecto, Diego Acosta, claro. Eso es lo que científicamente habría que contestarle. Mira, si en alguna parte del universo alguien cree que se encontró un metal que resulta después que no es buen conductor de la electricidad, tenés seguridad de que no es un metal, Sí, de que hay una porque mezcla ahí, que no es, y ¿por qué decís que no es un metal? Bueno, porque si no conduce bien la electricidad es que no tiene una estructura metálica, o sea, una estructura atómica simple, elemental. No es un elemento químico. O es que vas a cambiar toda la química, le puedes decir, para demostrar que eso que encontraste en Marte es un metal. No es metal. Y si se analiza en el laboratorio, puedes decir, pues encontrarás que tiene una estructura complicada, no es elemental y que hay una mezcla de otras materias, minerales, que enturbian, perturban la conducción de la electricidad. Entonces, perfecto. Por eso te digo que la inducción, lo ideal sería que la inducción fuera completa en cuanto a casos, pero la ciencia siempre se la ha jugado con millones de clasificaciones en que no hay ninguna necesidad de recorrer todo el universo para comprobar que son esta especie o esta otra. Yo creo que en eso sí estamos muy claros. Profe, Ajá. entonces la inducción es generalizar y la deducción. ¿Quién está hablando? Ah, sí, Andrés Díaz. Sí, Andrés. Ah, ok, entonces, pero digamos, en sí es lo mismo, o sea, es cuando uno saca de una verdad otra. Inducir y deducir hacer sinónimos. Profe. Entonces, Andrés, ¿cuál es el comentario tuyo, el planteamiento? Que si entendí bien lo que hablaba sobre la deducción y la inducción, es que en síntesis son lo mismo, nada más que la inducción, en la inducción se generaliza y en la deducción lo contrario. Pero en sí, en las dos es buscar una verdad a partir de otra. Ujú. Bueno, vos mismo, Andrés, si me haces el favor, puedes explicar esto, que dije yo que tal vez es que yo nunca lo había visto sí, exactamente así, pero he dicho que, bueno, que la deducción es un procedimiento que siempre en los libros de lógica se define como lo que va de lo universal a lo particular y la inducción de los casos particulares a lo universal, a la universalidad. Son contrarios pero complementarios. Y que la generalización ya es una deducción. Alguien que te quisiera contradecir, que te dijera, bueno, ¿qué es eso de que ya en la generalización hay una deducción, o sea, una derivación? Yo lo veo claro, pero no sé cómo lo verías. Que en la derivación, sí, O me sea, lo repite. como la inducción va de los casos particulares a la ley universal o norma, y la deducción se define como lo que el proceso mental que va de lo universal a lo particular, lo que yo les he dicho es que, bueno, que para llegar ya desde la inducción, al ir generalizando o al generalizar, que esa generalización ya es una deducción, porque es un proceso que va destinado a lo universal. O sea, al ir universalizando o al proyectar los casos particulares en una generalización, ¿no te parece que ya estoy deduciendo? Y que Bueno, luego por tanto, el análisis, esto es lo que, yéndonos un poco más avanzados que Descartes, lo que estoy tratando de, vamos a ver si lo entienden ustedes y si no, pues es que no se aprovecha. Que
El análisis, porque la inducción es analítica, porque analizamos los casos particulares. Y la deducción es sintética. La síntesis es una integración, una unión de casos particulares. Entonces, Sintetizar algo. ¿eh? No, ¿Sí? sí, que la síntesis es compactar algo, hacerlo más. Ajá. Sí, hacerlo, resumirlo, integrarlo, unirlo, Ajá. unir partes. Y que al ir proyectándose con casos particulares, ya pensar que como estos casos particulares, 10, 15, los que sean, me dan la idea de que tiene que haber una ley en que siempre es así, como se comportan estos casos, ya el pensar en esa ley, en pensar en esa universalización, esa totalización, es una deducción. O sea, estoy deduciendo, llegando a la conclusión de que si estos 7, 15 casos, los que sean, se comportan siempre igual, entonces podemos enunciar un principio universal que los une a todos. Que por tanto ya la universalización, que es el proceso de abstracción que se llama en filosofía, que es el origen de nuestros conocimientos, son deducciones por lo que nosotros vemos y que desde el principio, por ejemplo, el concepto de árbol, pues deducimos de que todos los árboles, por raros que sean, son semejantes al primer árbol que vimos en la niñez. Ok, profe, creo que voy entendiendo. Ok, entonces es una deducción porque la deducción es como sintetizar. Entonces yo estaría sintetizando la regla general en una sola idea. Ajá. Generalizando eso. Por eso es una deducción. ¿Es eso? Eso es, sí, perfecto. O sea que la generalización ya es un proceso de síntesis y que por tanto la universalización o generalización es ya una verdad derivada de los casos particulares, porque estamos proyectando esos casos en una convergencia por arriba, en donde deducimos que todas esas cosas particulares se comportarán siempre de la misma manera. Así es como la ciencia ha logrado siempre elaborar las leyes, sin necesidad de recorrer todo el universo para acumular más casos. Entonces, lo que a mí me parecía tal vez que podía complicarse un poco es esto, de que la generalización es deducción, porque el origen de nuestros conceptos parece muy humilde, pero es lo fundamental. Elaboramos todos los conceptos desde que nacemos, las cosas que vemos y que nuestros mayores nos indican que son una carreta, un árbol, un arbusto, un cuchillo, cualquiera de las cosas de nuestro mundo. Con solo haber visto una, ya vemos otras que tienen otro tamaño, otro material, otro color, deducimos que es un cuchillo, del material que sea, puede ser de madera, de lata, lo que sea, pero lo clasificamos como cuchillo porque ya hemos elaborado el concepto de cuchillo. Por eso yo les puse el ejemplo de que a un niño ya se le sabe que eso que está en el patio es un árbol y después se le lleva a Japón, que vea otro árbol que es totalmente distinto al que él conoce, y si se le pregunta que qué es eso que está ahí, dirá que un árbol. O sea, el concepto sirve para todo, es una generalización. La percepción sensible, la percepción de los sentidos, es siempre generalizadora. Si no tuviéramos esa capacidad de generalización, no podríamos llegar a conocer nada. O sea, estamos conceptualizando desde el principio que percibimos a través de los sentidos. Esto es muy interesante. Y Descartes
pues fue el que inició estos estudios tan profundos y por supuesto, después de tantos años, pues hay una manera de aprovechar esto yéndose un poquito más allá de lo que él logró dejarnos eh, en sus obras. Es algo que debe subrayarse mucho esto de que la concepción clara y precisa de, de las verdades particulares exige, desde luego, algo que es esencial y es la reflexión. Por eso, esto de la reflexión, pues es muy difícil de explicar qué es la reflexión. Todos sabemos qué es, pero definir siempre es problemático. Pero la reflexión viene a ser como un movimiento de reincidencia en algo que ya conocíamos para conocerlo un poco mejor. Como cuando vamos a tomar una decisión, reflexionamos, pensamos varias veces en algo hasta que lo vemos claro y decidimos si lo hacemos o no, para ver posibles consecuencias. O sea, la reflexión siempre es una insistencia en un pensamiento hasta verlo suficientemente claro. A todo eso se lo debemos a Descartes. Yo creo que con esto podríamos decir que, bueno, no es que agotemos la teoría de Descartes, pero por lo menos hemos mencionado los principios fundamentales y las posibles deducciones que hay. Hay una frase popular que dice, por el hilo se llega al ovillo. No sé si alguien quisiera referirse a esto de, bueno, si por el hilo se llega al ovillo, eso tal vez el mismo Andrés, si me está escuchando, por el ovillo se llega, por el hilo se llega al ovillo. Bueno, la verdad es que nunca lo había escuchado, pero... Bueno, pero más o menos se entiende que si uno encuentra un hilo y lo sigue, puede llegar al ovillo, o sea, al rollo. Ajá. Ah, claro, ah. Y ese proceso es un proceso analítico o sintético. No sé si me oíste el planteamiento. Sí, ya escuché, es que estoy pensando. Ajá. Es que también podemos decir lo contrario, aunque se nos complique más, que es que por el ovillo también se puede llegar al hilo. Entonces, hablando de inducción y deducción, mejor lo digo yo para que no tengan que pensarlo mucho y lo anoten ahí. Sí, el principio de que del ovillo se puede llegar al hilo, pues es un proceso que va de la síntesis, o sea, de lo universal, a lo particular que es el hilo. Pero si se va del hilo hasta llegar al rollo, al ovillo, eso es la inducción. Entonces, tal vez pueden utilizar ustedes esto para fijar la idea. La frase, por el ovillo se llega al hilo, es una síntesis que va de lo universal a lo particular. Y si decimos que por el hilo se llega al ovillo, es una inducción. ¿Por qué? ¿Me están oyendo? Sí, profe. Bueno,
¿Alguien tendría dudas sobre esto para ver si podemos pasar Bueno, sí me interesaría mencionar que ya en las obras de Descartes, aunque no con el desarrollo moderno, se distinguen varias funciones fundamentales del conocimiento. Ya les dije, la intuición, la inducción, que es proceso de lo particular a lo universal, la deducción, que va del universal a lo particular, y que tomó en cuenta la imaginación, la memoria, sin la cual no podemos reseñar, registrar todos los datos que se obtienen de los sentidos y tampoco las ocurrencias, los argumentos, las ideas, los conceptos que vamos elaborando se nos perderían constantemente si no tuviéramos una memoria adecuada. Esto lo digo para que ustedes vean, bueno, ya desde el principio les indiqué que Descartes abrió todas las posibilidades de la filosofía moderna y que influyó incluso en periodos de empirismo. La filosofía de Descartes, lo repito y que lo subrayen, es un racionalismo. O sea, una confianza absoluta en la razón. La razón tiene que purificar todos los conocimientos que tenemos para ser verdaderos, para ser ciertos, indudables. Y que esto influyó tanto y en clases, o sea, en estudios de Descartes sobre ideas innatas. Hay ideas que las traemos en nuestra capacidad mental al nacer, por naturaleza. Y hay otras ideas y conocimientos que las vamos acumulando y deduciendo a través de nuestras experiencias y de nuestros sentidos. Él confió en que había elementos racionales universales e innatos. Son las ideas innatas, simples, y las ideas compuestas, que son siempre obtenidas a través de la experiencia. Esto fue tan importante que fue decisivo para todo el idealismo alemán posterior y que influyó también, pueden anotar ustedes ahí, que el cartesianismo, o sea, la teoría de Descartes, influyó decisivamente en el empirismo inglés. Anoten ahí, empirismo inglés que tiene 3 representantes. John Locke. Locke se escribe con C-K-I-E, Locke. Entre otras cosas, John Locke, que fue un gran teórico del conocimiento, fue el creador de la teoría del liberalismo que influyó en el siglo XVIII en los pensadores franceses que motivaron la revolución burguesa. John Locke, George Berkeley, se escribe con B, Berkeley, con Y al final, y David Hume, que se escribe con H, Hume. Entonces, Locke, Berkeley y Hume son los 3 integrantes del empirismo inglés. El empirismo es contrario al racionalismo, a todos los racionalismos que ha habido, no solo el de Descartes, el que sea. Pero hasta el empirismo inglés tomó en cuenta los análisis y los estudios que Descartes había hecho sobre las ideas innatas y las ideas adquiridas. Para que ustedes se hagan una idea de la importancia que tiene Descartes en la historia de la filosofía. Creo que con esto y tomando en cuenta esto que ya es una idea moderna con la que yo utilizo para entender a Descartes, que la ruta de la verdad, que es lo que el método de Descartes propone con esas reglas,
La ruta verdadera es la analogía. Y ya yo les he hablado de la analogía que hay entre el ver ocular y el ver racional. Y que ya ustedes estaban de acuerdo, no sé si fue Diego Acosta o Emanuel, uno de los dos dijo esto de que uno puede ver mucho una cosa, pero si no tiene el concepto correspondiente no sabe qué es, por más que lo ve, por más que lo vea. Pero eso, ajá. Puedo hacer una acotación con uno de los minerales que poseo. Pues no se puede basar uno, digamos, hay que comprender también y estudiar las cosas, porque la vista no siempre es totalmente real, pero para ver si, Así, digamos, como se ve, brilla y tiene el peso y todas las características de un metal, pero no lo es. O sea, no siempre lo visual es enteramente, como dices vos, hay que ser una vista racional para poder entender y comprender las cosas, para poder saber. Ese ejemplo que acabas de poner del mineral es muy claro porque la vista siempre es imprecisa. Todos los sentidos nos dan aproximadamente alguna información sobre las cosas, pero son imprecisas. Por eso, por ejemplo, los topógrafos para medir un terreno no se pueden fiar de la vista. La vista a pocos metros de distancia ya nos están engañando. Y utilizan un teodolito. Y los teodolitos modernos incluso ya son electrónicos. Utilizan una precisión electrónica para poder tomar medidas exactas. Y en el caso del mineral, pues en el laboratorio es donde se separan todos los elementos de ese mineral que generalmente están mezclados. Y por eso habíamos dicho anteriormente, a propósito de que en Marte alguien diga que se encontró un metal, maje, un metal que no es buen conductor de la electricidad. Entonces hay que decirle, mire, maje, eso no es un metal. Analícelo usted en el laboratorio y ve a ver qué complicación de elementos tiene ahí, heterogéneos, que es lo que perturba la conducción de la electricidad, porque si es metal tiene que tener una estructura de elemento químico, atómica, simple. Si hay alguna complicación en la estructura, ya no podemos clasificarlo como metal. O sea, sencillamente no es un metal. Pero sí lo es, y comprobado que lo es buen conductor de la electricidad. Por eso, no hay ninguna necesidad de que esa inducción de casos particulares nos exija recorrer todo el universo a ver si hay algún caso que no se cumpla. No hay ninguna necesidad. Por eso, la mayoría de las inducciones son incompletas. No puede agotarse todos los casos particulares, ni es necesario. No vamos a recorrer todo el universo para comprobar que lo que entendemos por árbol es siempre lo mismo. Y que las diferencias, incluso dentro de una misma especie, son infinitas de un individuo a otro. O sea, un individuo absolutamente igual a otro no existe. Ni siquiera a nivel microfísico, de partículas elementales. O sea, hay una diferencia entre un electrón y otro electrón. Siempre. Diferencias electromagnéticas, diferencias de posición, de gravedad, diferentes condiciones. Porque son individuaciones, pero son electrones. Para ponerles un ejemplo de la microfísica, para que ustedes vean que en ningún nivel se puede encontrar. Y si hay absolutamente dos electrones, por ejemplo, en la misma órbita atómica, de acuerdo al principio de Pauli, y uno gira a la derecha y otro a la izquierda, de ahí está la gran diferencia. Y otras consecuencias físicas de ese giro diferente. Y si alguien dice, bueno, pero
Si están estacionados uno al otro, ¿qué diferencia hay? Yo le diría la diferencia numérica en que son dos. El electrón A no es el electrón B y el electrón B no es el A. ¿Le parece poco? Entonces, como ya nosotros procuramos que las lecciones no se prolonguen, pues doy por ya completamente desarrollado porque no hay tiempo, hay que pasar el próximo día. Voy a explicarles y la profesora Molina va a mandar esta clase y la próxima que sería, o sea, presencial virtual, ya se sabe. La próxima semana es asincrónica, entonces les mandamos material por internet. Pero dentro de 15 días espero tenerlos ahí para explicarles ya, empezar a recorrer el concepto de gravedad desde Galileo hasta el siglo XX. Ya verán qué excursión más interesante es esa. Y ahora, como algunos de ustedes dicen, o casi ninguno, es que yo no me explico qué pasa con la mediación, que ayer estuvimos revisando y todos están en lista y todos ya los que faltaban de mediación los colocamos ahí y ver, también hay que investigar eso con el coordinador de filosofía, a ver por qué algunos de ustedes, parece que ninguno, muy pocos. Parece que ninguno aparece en mediación virtual. Hay que averiguar eso porque el valor de esto es para el final cuando yo mande las evaluaciones, que hay que mandarlas a la mediación. No se mandan a la escuela, sino a mediación. A no ser que en estudios generales hayan cambiado las cosas, pero ya eso lo veremos. Lo importante es que están en lista, que están en mi grupo y serán evaluados como sea, pero esa evaluación tiene que ir a la plataforma correspondiente. Entonces vamos a ver qué se hace. Muchas gracias a todos y a todas por asistir al día de hoy a la clase. Pues básicamente lo que vamos a hacer es pasar lista. Y por ahí, por el WhatsApp, ya les envié la clase de hoy, algunas anotaciones, y la clase de dentro de 2 semanas. Vamos a hablar de, como les dijo don Luis, sobre la gravedad en Galileo Galilei. Y les puse también una pequeña lectura en el libro de Julián Marías de la historia de la filosofía sobre Galilei, media paginita, para que tengan una idea de quién fue Galilei y su importancia también en la historia. Steven Ulate. Presente. Bien. Presente. Gracias, Steven. El de Edelweiss Navarro. Presente. Gracias, Edelweiss. Miguel Aranguren. Miguel Aranguren. Aranguren, aquí presente. Gracias, Miguel. Daniel Mora. Daniel Mora. Gloriana Valerio. Presente. Gracias, Gloriana. Diego Acosta. Presente. Diego. Justin Alvarado. Justin Alvarado. Henry Álvarez. Presente. Gracias, Henry. Eiran Amador. Presente. María Claudia Arce. Gracias, Eiran. Presente. Gracias, María Claudia. Santiago Arguedas. Presente. Santiago, muy bien. Paola Arrieta. Presente. Jorge Blanco. Presente. Gracias, Jorge.
Carolina Campos. Presente. Andrei Campos. Presente. Margina Centeno. Margina, profe, presente. Otra vez Margina. Yo trato y no, Margina. Ok, perdón. Tranquila. Esteban Corrales. Presente. Alison Cruz. Presente. Andrés Díaz. Gracias, chicos. Presente. Valentina Fonseca. Valentina Fonseca. Cristel García. Cristel García. Amanda García. Presente. Amanda. Bien, gracias, Amanda. Roberto González. Roberto González. Voy, presente, presente. Emanuel González. Emanuel está ahí. Claro que está hablando ahí con Luis. Presente. Christopher Hernández. Presente. Ana Laura Hidalgo. Ana Laura. Presente. Gracias, Laura. Edgar López. Presente. Stephanie Marenco. Creo que Stephanie se desconectó, si no me equivoco. Permítame un segundo. Ajá, Stephanie sí está, pero se le fue el internet. Ok. William Marín. Presente. Tania Monge. Tania Monge. No. Ah, Tania me dijo que hoy no iba a venir, sí, sí. Gabriel Palacios. Presente. Santiago Pombo. Santiago Pombo. No, perdón, Grace Quesada. Presente. Gracias, Grace. Roberto Quiroz. Presente. Y, profe, una pregunta. ¿Mm? Noté que esta clase la están grabando. ¿A dónde la subirían? No, no las subimos. Estas son como para que queden en evidencia. Lo que sí subimos fue la primer clase a mediación. Sí, Ujú. pero esta no. No, esta no las estamos subiendo porque nos ayudó más bien la gente de mediación a subirla. La primera. Pero bueno, vamos a ver si se puede. Si no, yo de todas formas les mando los apuntes y de lo que se trata es que ustedes anoten lo que no reciben en los apuntes nuestros, ¿verdad? Esos conceptos esenciales que les da don Luis. Se trata de que ustedes también tomen notas durante la clase para que Sí, puedan... claro, es solo que como complemento. me perdí la conexión por unos minutos, era como para Ok, yo voy a ver si hablar podía... con la gente de mediación a ver si se puede, Roberto, y si no, pues igual les aviso. Ok, gracias. Con gusto. José Pablo Rojas. Aquí estoy presente. Ajá. Gracias, José Pablo. Stephanie, que la veo ahí conectarse nuevamente. Stephanie, ya la puse presente, no se preocupe, que ya la llamé. Kevin Rojas. Presente. José Alberto Romero. Presente. Alison Salazar. Presente. Andrés Cibaja. Presente. Ilana Siles. Ilana Siles. Sonia, perdón, Brandon Zamora. Brandon Zamora.
Sofía Solano. Ahí está Sofía, ahí la veo conectada. Wing Shen. Presente. Luis Ángel Zumbao. Presente. Y Sofía Zúñiga. Presente. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, a los que tengo ausentes es por aquello de que estén Brandon Zamora, Dilana Siles, Tania, que está justificada, Cristel García, Valentina Fonseca y Justin Alvarado. ¿No están por ahí? Que estuvieran ahí medio de... Ok, muy bien. Bueno, entonces eso sería. Cualquier consulta, mediación ya también está actualizado. Ahí tienen una mejor versión de los textos. Pero como les digo, hoy más bien hubo tiempo como de actualizarlo desde ya, pero trabajamos con lo que es de WhatsApp siempre. Muchísimas gracias, que tengan una excelente semana, un par de semanas y nos vemos de hoy en 15. ¿Juan Luis? Gracias. Gracias. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, Gracias. gracias. Bueno. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Ahora. Te acepta llamada, Marenco, Kevin. Ok, muy bien. Estaba viendo. Sí, don Luis, sí, gústame.